The Vegans es el nombre que es agresivo, pero se crea en una idea que va cambiando o mejorando con el tiempo y las generaciones. Y deseo ver el día que la palabra vegan sea desposeída de su carga y deje de existir, porque todas y todos llevaremos una conducta diferente hacia las demás especies y ya no habrá que nombrarla. Mientras tanto, estamos para cuestionarnos todo, a vegans y no vegans, nuestras acciones y el cómo afecta para bien o para mal a todas y todos. Y todo sabiendo no hay un vegano o vegana perfecta y que hay diferentes maneras de hacer activismo. Sin olvidar que el orgullo no ayuda a las demás especies. Solo es una pequeña masturbación para sentirse diferente, y aunque la acción de dejar de explotar animales sigue siendo importante y relevante, su negación a escuchar las demás voces, procesos y formas frena el verdadero motivo que nos atañe a todos, todas y todes verdaderamente: dejar de explotar a las demás especies. El motivo por el cual nos denominamos vegans. Mi nombre es Junio y cada semana estaremos entrevistando, entreoyendo y escuchando y preguntando a diferentes personas que ponen los cimientos para esa utopía de libertad. Estamos aquí con Mar, que él es instructor de yoga y también es ingeniero en alimentos y se dedica a ayudar a la gente a desmitificar mitos sobre el veganismo. Y me gustaría que nos contaras cómo fue tu cambio, cómo te hiciste vegano y cómo lo llevas a cabo en lo que haces. Pues yo desde los 15 años no como carne, o sea, igual fue por una cuestión de hacer yoga y toda esa parte. Y fue hasta la universidad mi primer acercamiento con el veganismo. Puedo decir que fue el primer acercamiento porque, pues a fin de cuentas, no fue una convicción al 100%, ¿no? Fue un proceso en el que yo empecé a investigar más y obviamente teniendo todo el recurso de la universidad, ¿no? O sea, me metí a ver artículos, investigaciones que fueron sacando poco a poquito, y pues fue cuando elegí dar como el paso a mi primer acercamiento al veganismo. Ahorita voy a explicar a qué me refiero y por qué insisto en un primer acercamiento y no estar de lleno. Entonces fue ese primer pasito cuando yo dejé de consumir productos de origen animal al 100% en cuanto a, no sé, secreciones, ¿no? Yo ya no comía carne, pero era vegetariano, bueno, le llaman ovo-lacto vegetariano y todas esas ramificaciones, ¿no? Yo dejo de consumir totalmente productos de origen animal, y no solo fue en la parte de la dieta, ¿no? Sino también vestidura, toda esta parte, ¿no? Vestimenta más bien. Y pues también algunos productos cosméticos o inclusive algunos suplementos que traen como pues toda esta parte de origen animal, los empecé a quitar totalmente. Entonces ahí fue el primer acercamiento. Estuve un tiempo así durante toda la universidad, pero siento que me hacía falta organización. Eso fue un tema ya más personal para posteriormente yo poder ya de lleno estar en el veganismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo salgo de la universidad. En ese tiempo yo tenía mucho tiempo, prácticamente, valga la redundancia, y pues yo me hacía de comer, yo ya tenía mis rutinas bien establecidas, mis horarios, todo. Entonces yo no tenía tema con principalmente la comida, ¿no? Pero salgo de la universidad y pues comienzo a tener conflictos con los tiempos, porque pues se cruza de entrar a trabajar, de traslados, toda esta parte de mis tiempos principalmente. Y a mí se me hizo más fácil, o sea, fue una salida fácil que realmente yo no la recomiendo. Si ya estás de lleno en el veganismo, creo que es mejor investigar y organizarte principalmente para tú seguir con este estilo de vida, ¿no? Entonces, para mí la salida fácil fue, ok, regreso a consumir, no sé, a lo mejor lácteos o, bueno, secreciones. No me siento orgulloso de eso realmente, pero, pues bueno, así sucedió por cuestión de tiempo y por cuestión de que había más opciones en ese tiempo vegetarianas y a las veganas, ¿no? Digo, ya ahorita ya hay muchísimas opciones veganas actualmente, y eso es algo que agradezco muchísimo, pero en ese tiempo a mí se me hizo más fácil así, ¿no?
Insisto, no lo recomiendo. Creo que es mejor apegarse a esa convicción, y más porque pues el impacto principalmente a los animales, al planeta y a la salud, pues ahí está, ¿no? O sea, creo que es innegable esa parte. Entonces, hace apenas como 2 años, año y medio, me parece, más o menos, no estoy contando bien el tiempo en ese aspecto, fue que dije ya, o sea, ya puse un hasta aquí a mi relajo y a mis tiempos, y dije, no, o sea, yo ya sé lo que está pasando desde la industria hasta el impacto ambiental. Obviamente todo este tema, pues quienes salen afectados son los animales, y yo no quiero eso. Entonces fue que ya elegí totalmente organizarme, y a la fecha es de que si no me organizo, y no me preparo de comer, o no voy preparado a donde tenga que ir, no como, ¿no? Por ejemplo, ya es 100%. Si no es algo vegano, yo no lo voy a comer, ¿no? Con la parte de cosméticos o productos, suplementos que traen origen animal, y eso no me costó, eso sí lo he seguido, pero insisto, o sea, es mejor organizarse si ya tienes la convicción para meterte de lleno a eso y pues sumar, ¿no? al estilo de vida que cada quien va llevando en este aspecto. ¿Cómo fue a tan corta edad que tu mamá o tu papá te dijeran si te apoyamos o no te apoyamos? Porque a veces es difícil, pero ¿cómo fue para ti ir consiguiendo esa información? Y aparte, la cuestión de la familia que a veces te empuja para que no dejes. Ok, este es un tema interesante. Mis padres jamás... Bueno, mi mamá creo que alguna vez tuvo como cierta noción de alimentos plant-based, ¿no? Ella no era vegetariana ni vegana ni nada cuando yo lo hice, pero ya había reducido mucho el consumo de carnes, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenía nociones un poquito de otros tipos de alimentos. Y curiosamente por ella fue que me acerqué a alguien que era vegetariano. Por eso dejé de comer, ¿no? Ella tomaba cursos de acupuntura y toda esta onda como esotérica, astrología, toxicología, homeopatía, medicina alternativa en general. Y un día me llevo con ella a los cursos, ni recuerdo por qué fui, pero fui, ¿no? Y ahí el profesor, que podría atreverme a decir que fue mi gurú hasta cierto punto, mi maestro de vida, fue el que me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a hacer yoga? Así empezó. Me dijo, ¿por qué no te vienes a hacer yoga los sábados? No sé qué, hay un grupo, aquí hacemos yoga en las mañanas, no sé qué, bla, bla, bla. Y le dije, va, está bien, pues vengo, ¿no? Ya vine aquí, me gustó el ambiente, pues jalo. Y conforme fui yendo, fue que me empezó a decir, oye, ¿no has probado el vegetarianismo? ¿Te interesa? ¿Cómo ves? Y de hecho ahí vendían comida que era vegetariana. Entonces, pues fue un acercamiento como de, oye, esto no es de origen animal, ¿no? Bueno, sí, a veces llevaban como lácteos, pero ya era como, ok, esto es una alternativa, ¿no? Empecé a ir los sábados, empecé a consumir lo que vendían ahí, me gustó el sabor realmente. De hecho me di cuenta en ese momento de algo muy interesante, que realmente el sabor de los alimentos no es tal cual el que le da la carne. O sea, es más bien toda esta cuestión de condimentos, de cómo se prepara, de cómo se cocina. Y fue ahí cuando yo un día probé una tortita de huevo sontle y me supo como a carne, y le dije a la señora, oye, ¿esto tiene carne? Y me dice, no, es puro huevo sontle. Y dije, wow, o sea, realmente no es... Por ejemplo, es que muchos te dicen, es que a mí me gusta el sabor de la carne. No va por ahí la cosa, creo yo, desde mi punto de vista. Es más el condimento, cómo lo cocinas y toda esta parte de la preparación del alimento, ¿no? Ya, total, para no hacerlo tan largo, pues di el paso. Dije, ¿sabes qué? Si quiero ser vegetariano, a mis 15 años, yo ya le había propuesto a mi mamá como... esa parte, ¿no? Yo le dije, ¿y si nos hacemos vegetarianos? Y dice, lo voy a pensar. Yo también dije, bueno, yo lo voy a pensar y todo. Y este maestro de vida, que yo le llamo así a mi gurú, de ese momento, él tenía ya siendo vegetariano desde los 13 años, ¿no? Creo que en ese momento tenía
más de 70 años. Entonces, pues ya sabía sobre alimentos, ya sabía sobre nutrición y toda esta parte. Y aparte había criado a sus hijos ya vegetarianos, ¿no? Ya eran como vegetarianos de segunda generación. Lo cual a mí me pareció maravilloso, ¿no? Fue así como de, pues de aquí me agarro y pues yo ya veo cómo salir adelante, ¿no? Él también pues me enseñó otros alimentos que ahorita los venden muy famosos en suplementos, que es, por ejemplo, alga espirulina, los famosos superalimentos, maca peruana, todo esto, que son de origen vegetal y tienen valores nutricionales muy altos. Los empecé a consumir a la par de mi transición y pues yo jamás me sentí decaído, jamás me sentí mal, jamás me sentí de una forma negativa. Y pues obviamente empecé a buscar otro tipo de alimentos, ¿no? De hecho, mi alimentación es muy basada en semillas y principalmente frutas. Me gustan más que las verduras, pero bueno, energía viva, pues para pronto, ¿no? Germinados, mi base son como semillas germinadas y pues estas frutas, verduras también. A grandes rasgos esa fue la transición. Y cuando se lo comenté a mi mamá, sí se choqueó un poquito. Sí fue así como, no, espera, pues nosotros ya tenemos una rutina y vas a venir a destruirla casi, ¿no? Y lo único que le dije fue, pues tú puedes hacer lo que quieras, yo ya tomé mi decisión prácticamente. A lo que como a los 3 días me hizo un comentario así como de, bueno, ya lo pensé y sí, está bien. Sí, ya también estoy convencida, ¿no? Entonces eso también ayudó un poquito, como decías, la parte de la familia y todo, porque, digo, mi mamá no me cocinaba siempre, ¿no? O sea, yo tuve que aprender a cocinarme desde chiquito, pero pues sí, luego a mí era como un alivio abrir el refri y ver que había un guisado que había hecho mi mamá que no tenía carne, ¿no? O productos de origen animal. Entonces, para mí eso me ayudó un poquito. Pero pues realmente no era como algo tan, ¿cómo se podría decir? Más bien yo era muy independiente en ese aspecto. Entonces si mi mamá hacía de comer o no, yo de todas maneras me cocinaba, ¿no? Entonces creo que sí se necesita mucha voluntad y apegarte, como dices, a tus convicciones para llueve, trueno, relampaguee, tú tener al menos un alimento en tus comidas, hacértelo tú o comprarlo si es que tienes la capacidad económica, pero sí se requiere como mucha voluntad de decir, ¿sabes qué? No quiero esto y ¿qué es lo que yo puedo hacer para así seguir en esto? Dices 2 temas que a mí me parecen bastante interesantes porque creo que las influencias con las demás personas o el círculo donde estemos nos puede ayudar a cambiar. Pero también creo que a veces hay personas que crecemos en el mismo ambiente y unas sí se van a hacer veganas y otras no. Unas van a tener empatía por las demás especies y otras no. ¿Crees que nacemos con ello o es por las condiciones en las cuales nos desarrollamos? Porque también mencionas la otra parte de tienes que tener la convicción de hacerlo, ¿no? Y hay mucha gente que pone el pretexto de es que yo trabajo de sol a sol y no me da tiempo de cocinarme y no hay opciones en la calle. ¿A qué crees que se deba que hay quienes sí y hay quienes no? Wow, bueno, es interesante la pregunta porque yo estuve de los dos lados. O sea, finalmente, a lo mejor en la cuestión de dejar de consumir carnes, no tanto, pero en la cuestión de veganismo yo estuve ahí, ¿no? Yo también decía, es que trabajo todo el día en la calle y no hay opciones y no me puedo cocinar. Creo que ahí es una cuestión meramente de voluntad. Totalmente. Sí influye el entorno, sí influye con quién te estés juntando, pero cuando tú te basas ya en tu voluntad y te agarras de ahí, inclusive dejas a las personas en el camino, ¿no? Yo dejé de convivir con ciertas amistades en su momento, con ciertos familiares inclusive, porque pues no
O sea, simplemente no me apoyaban en este aspecto, y con todo el dolor de mi corazón, pues tuve yo que poner un alto en ese aspecto, ¿no? Fue como, bueno, sí eres mi tía, sí eres mi amigo de toda la vida, pero yo no puedo seguir porque pues tú no estás como en... O sea, ni siquiera pido que me entiendas, pero tampoco aceptas lo que yo hago, ¿no? Entonces, pues así yo no puedo vivir aquí, así, en estos términos. Sí es difícil, o sea, no es fácil realmente. Yo admiro mucho a las personas que han crecido y han sido veganos y han estado en este estilo de vida en contextos donde no tienen ese mismo apoyo. Yo los admiro muchísimo. Y creo que está bien que se apeguen a su convicción, a su voluntad, y pues hay que agarrarse de ahí. Si ya tienes el chip, si ya lo viste, si ya fuiste consciente de la situación, agarrarte de ahí y hasta donde tope, ¿no? Creo que sí es un tema de que se hace. Tú dijiste, ¿se nace o se hace? Yo creo que se hace, ¿no? Digo, puedes nacer con cierta predisposición empática, por así llamarlo, no sé si sea correcto, pero pues a fin de cuentas también influye cómo crezcas, en dónde crezcas, cómo te educaron, toda esa parte, ¿no? Y también creo que a veces, no en todos los casos, es igual una deconstrucción de nuestra educación, a fin de cuentas. Ahora que mencionas esto, ¿cómo ha sido tu relación tanto con, ya mencionaste parte de la familia, pero cómo ha sido tu relación con las demás personas respecto a tus posturas? Pero también, yo sé que en los grupos veganos luego no hay siempre disputas entre la misma comunidad. Si también ha habido problemas por cómo tú llevas a cabo tu filosofía, cómo llevas a cabo tu veganismo, tanto con otras personas como con la misma comunidad. Si has tenido algún problema y cómo cuidas tu salud mental al saber lo que le sucede a las demás especies en primera, agregándole lo que sucede en el mundo más lo que te atraviesa a ti como persona. ¿Qué haces para cuidar tu salud mental? Ok. Pues bueno, en cuestión de la sociedad en general, antes de entrar al tema de la comunidad vegana, ha sido complicado. Ha sido muy complicado porque, yo desde chiquito he tenido como objetivos muy claros y cierta visión, y he tenido ambición también. O sea, yo me considero alguien muy ambicioso en los aspectos de mis objetivos personales. Y uno de los objetivos personales que he tenido yo toda la vida, igual, empezó por complejos y por, quizás podría decirse bullying. Yo no lo tomé tanto así en ese momento, pero yo siempre he sido muy delgado, pero muy, muy delgado. Entonces, yo quería físicamente verme más grande, ¿no? Sentirme fuerte también. Nunca me he considerado débil como tal, siempre creo que he tenido fortaleza mental, y eso me ha ayudado mucho con esta parte que te decía de que a lo mejor pude haber recibido bullying, pero yo no lo tomaba así, aunque obviamente sí me lastimaba, sí me llegó a lastimar lo que me decían, ¿no? Porque eran comentarios inclusive de personas muy cercanas que yo valoraba mucho. Entonces, la clásica, predicar con el ejemplo, ¿no? En la universidad me agarraba del moco con los profesores porque decían, es que hay un estudio que dice que no sé qué, y yo les decía, a ver, somos científicos, hay variables que no estás poniendo aquí, que yo sí te las puedo dar, y tienes que hacer un estudio sobre esas variables para poder decirme a mí que esto no funciona, ¿no? Entonces yo sí me agarraba con los profesores, con mis compañeros, y con el ejemplo es, mira, tú me viste cuando entré a la universidad y pesaba, no sé, 60 kilos, 55 kilos, y ahorita ya estoy en 65, y no es grasa, ¿no? Como que me faltan proteínas, casi, ¿no? Entonces, es simplemente con eso. Ahorita, por fortuna o por todo el trabajo que he hecho también, pues ya ahorita tengo experiencia en el deporte y en el ejercicio. Yo juego americano, y aparte hago gimnasio y me gusta, y la parte de yoga y todo eso. Y justo hace como 3-4 semanas más o menos,
antes de terminar el año, más bien ya tiene un ratito más, un amigo me decía, es que yo nunca había visto un vegano con tu complexión y con la masa muscular que tienes, por ejemplo. Y yo le decía, pues es que sí se puede. O sea, igual yo he conocido personas que son omnívoras y sus cuerpos son muy delgados y no tienen nada de malo, ¿no? Simplemente es el mito de eres vegano, eres flaco y pues no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, predicar con el ejemplo. Sí es importante, obviamente, una salud mental, pero creo que también yendo desde lo físico se puede complementar muy bien, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que decías ya de la comunidad vegana, creo que nunca he tenido como tal una problemática en cuanto al estilo de vida que llevo. Nunca ha habido como estos temas de que me quieran funar o algo así por lo que hago. Pero en su momento sí tuve como varias disputas. Nunca entendí bien por qué, pero sí había como personas que les molestaba mi presencia o pues mis rasgos físicos y así. Pero bueno, eso ya son temas que creo que suceden en todas las sociedades y en todas las comunidades. Pero en cuanto a estilo de vida, jamás tuve como disputas de que me dijeran, es que tú eres vegano nivel 1 y yo soy vegano nivel tantos, ¿no? Digo, igual puede ser que jamás haya yo como entrado en esas disputas, ¿no? Creo que lo importante es que tengas conciencia de que el veganismo es en pro de los animales y con que tú hagas o tengas acciones que sean congruentes para ese fin y vayas como poniendo tu granito de arena en ese aspecto, pues creo que es como se va avanzando, ¿no? Digo, también hay muchas cosas que muchos veganos no sabemos o no sabíamos y que una vez que lo sabemos ya lo dejamos de hacer, ¿no? Creo que hay niveles también en cuanto a este tipo de conciencia, pero pues tampoco puedes tú decir, yo soy más vegano que tú, porque pues no. O sea, hay muchísimas cosas que utilizamos en el día a día que no podemos dejar de utilizar ya por nuestro ritmo de vida o por la comunicación o tal, que pues a fin de cuentas tienen un impacto negativo hacia los animales, ¿no? Pero creo que ya basándonos en hacer esta lucha con lo que sí eres consciente y lo que sí puedes cambiar, es más que suficiente para ir evolucionando paso a pasito hasta llegar ya a una sociedad global donde ya no exista esta explotación y esta crueldad hacia los animales. Yo creo que sí va a tomar un tiempo, pero sí se puede lograr. Ya vemos que sí hay un impacto con base en eso, ¿no? Y el tema de la salud mental, bueno, sí es complicado. De hecho, ahora, actualmente me siento una persona más empática que antes. A pesar de que yo sabía del sufrimiento y todo, como que no sé si, ahí sí desconozco, no sé si mi cerebro lo bloqueaba y no lo quería ver o qué pasaba. Pero, por ejemplo, ahora, antes podía ver cualquier documental, o sea, te estoy hablando de hace 10 años, yo podía ver cualquier documental y yo sabía que los animales sufrían y todo este tema feo, fuerte, ¿no? Ya ves, hay documentales muy explícitos que muestran gráficamente muchas cosas feas y yo las aguantaba, ¿no? Lo podía ver, sí sentía el sufrimiento, sí lo veía, pero lo podía aguantar, ¿no? Y lo dejaba de hacer, o sea, no es que no tuviera corazón, simplemente yo no consumía tal, porque sabía todo el sufrimiento que hay detrás. Pero ahora sí me siento un poquito más, sí, sensible, creo que es la palabra. O sea, ya no aguanto ciertas cosas, ¿no? Ya me hacen accionar de cierta manera distinta, ¿no? Por ejemplo, yo sí veo que un animal de cualquier especie está sufriendo y está así, yo puedo hacer algo, voy y lo hago. Antes no sé si lo haría, nunca ha pasado, ¿no?
Pero ahora, así sea una ratita, así sea un perro, un gato, un cerdo me ha tocado ver también, un caballo, algún animal que yo vea que está sufriendo, voy y veo qué es lo que yo puedo hacer para evitar ese sufrimiento de alguna forma, ¿no? Entonces sí me he hecho como un poco más empático y creo que es un trabajo interno muy fuerte, tener mucha templanza, porque también si empatizas con ese sufrimiento y te bloquea esa sensación, pues es feo para uno, ¿no? O sea, como persona es feo, porque pues no puedes hacer nada. En mi caso yo a veces soy muy, bueno, ya he trabajado esto en terapia, pero soy muy impulsivo, era muy impulsivo. Y lo que he hecho es como redireccionar esa impulsividad, ¿no? Hacia una parte creativa o hacia accionar hacia un fin, un objetivo. Por ejemplo, es lo que te decía, no sé, lo último que me pasó, yo vi una ratita y estaba lloviendo y la ratita estaba súper mojada y estaba temblando y yo la vi y dije, oye, pues ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces lo que hice fue como irla guiando en su camino, porque tampoco pues estaba asustada, no se dejaba manipular ni nada. Lo que hice fue como irla guiando a su camino hacia un como resguardo que había en una pared. Y ya, o sea, fue lo que yo creí que le iba a funcionar y afortunadamente sí le funcionó, porque ya se resguardó y se empezó como a, no sé, fue algo muy bello, ¿no? Se empezó como con sus patitas, manitas, se empezó a como a quitar el agua a poquito y ya como que se quedó ahí, pero hasta como sus ojos cambiaron, ¿sabes? O sea, yo cuando la vi estaba sufriendo y cuando se resguardó ya su mirada cambió. Dije, bueno, ya me quedé más tranquilo y ya seguí mi camino, ¿no? Y por ejemplo, hace 10 años yo no sé si hubiera hecho eso, ¿no? Pero sí se necesita mucha salud mental, mucha templanza, es un trabajo interno grande y pues sí, mantenerte al margen siempre. O sea, estar como, sí, tener esa empatía, pero no dejar que esa sensación te bloquee, ¿no? Que digas, no sé qué hacer, no puedo hacer algo. Sí se puede hacer, pero sí también, pues sí, es una mezcla como de empatía, observación y, bueno, templanza y acción, creo, desde mi punto de vista. Esto que mencionas, ahora he implementado una pregunta respecto a la masculinidad. Y me gustaría que nos comentaras o que le dieras un consejo, porque yo sé, tú sufriste, para mí es bullying, ¿no? O sea, la mayoría de la comunidad, la mayoría de la sociedad mexicana sufrimos bullying o lo hicimos, ¿no? En algún momento. Pero desde tu perspectiva, ¿qué crees que hace que haya menos hombres veganos o haciendo activismo por la liberación animal que mujeres? Y me refiero porque a veces se nos dice que somos poco hombres porque no comemos carne o porque sentimos la empatía de otros seres. ¿Qué le recomendarías a estas personas si es que algún día, espero, lleguen a escuchar esto? Y si no, también para que no recaigamos en esos pensamientos de que no podemos ser sensibles ante el sufrimiento ajeno. Bien, pues para empezar, para responder esta pregunta, creo que me gustaría decir que desde mi experiencia y desde el punto de vista quizás de la filosofía hindú, que fue los que le dieron como más forma a la yoga, que realmente la yoga es practicada desde hace muchos años en muchas culturas, pero ellos le dieron como forma y escritos y todo. Tanto el hombre como la mujer, o como te identifiques, tenemos una energía masculina y una energía femenina, ¿no? Entonces, debe haber un balance entre estas energías en nosotros, 100%, o sea, si no, no seríamos humanos prácticamente, desde el punto de vista de la filosofía de la yoga y desde mi perspectiva, siempre vamos a tener tanto energía masculina y energía femenina. Y no te haces más femenino o más masculino o más femenina o más masculina o femenina y masculina, como le quieras decir, si tú estás en un punto con cierta tendencia hacia esta energía, ¿no? Si somos muy estrictos, la energía masculina es como una energía protectora, una energía de, pues sí, de proveer,
protección, una energía fuerte, de brindar algo, y la energía femenina justo es esta parte de empatía, de sensaciones, como más sensitiva, intuitiva, ¿no? ¿Qué es mejor? No hay mejor. Las dos nos funcionan, dependiendo justo la situación. Entonces, la recomendación, la sugerencia es que justo, o sea, exploren esas dos energías y las situaciones que vayan aconteciendo, utilicen cierta energía en esa situación, si es que así lo quieren, para intentar desenvolverse en esa situación, ¿no? No te vas a hacer más hombre, ni te vas a hacer más mujer, o el género que sea, por tener una acción ya enfocados en veganismo, ni por pensar en ponerte en los zapatos de otro ser sintiente, ¿no? Entonces la recomendación es que exploren sus energías y ahora sí que profundicen y vean cómo se sienten, vean si les funciona, principalmente que se sientan cómodos, que se sientan bien y que les funcione para tener un resultado en la situación que vaya aconteciendo. Esa es la sugerencia con base en la pregunta que hiciste acerca de la masculinidad. Y pues ya, o sea, realmente creo que sí deberían todas las personas explorar todo el mundo interno que tenemos para generar una comunidad fuerte en cualquier aspecto, ¿no? No solo en la vegana. Me gustaría ahora hacer un par de preguntas que quizás sean un poco... Bueno, primero la primera. Supongamos que llegamos a un punto en la sociedad donde se terminan todas las discriminaciones, las diferencias de clases sociales, la explotación de los recursos y vivimos armoniosamente, si así se puede decir, y se termina el especismo. ¿Cómo crees que va a ser nuestra relación con las demás especies? ¿Cómo interactuaríamos con ellas? Bueno, es un tema bastante utópico desde mi punto de vista. Espero que algún día se llegue a eso. Pero pues yo esperaría, digo, a fin de cuentas, no sé si sea correcto decir domesticar. Se han domesticado ciertas especies, pero yo esperaría que fuera algo como libre elección, ¿sabes? Por ejemplo, hay gatos que son ferales y viven en la calle y de repente encuentran un humano y ya, o sea, ya no se quieren despegar de ese humano, ¿no? Pero eso es una elección del gato o la gata. Tú no le dijiste, ¿sabes qué? Yo te quiero adoptar y te vienes a mi casa. No, o sea, el gato se acercó, la gata se acercó y ya, fue una elección meramente, ¿no? Yo esperaría que sí fuera pues toda esta parte en ese mundo que tú planteas. Creo que si hay seres que eligen a personas o a otros seres por, llámale tú, que están en la misma vibración o que van a hacer una sinergia biológica o lo que quieras, creo que tendría que ser así, por una elección o por una intuición de cada ser. Creo que esa sería la respuesta. Ahora, esta pregunta es como la del cerdo y la isla, pero en una situación que sí nos ocurre. Ya nos diste un ejemplo de la ratita o el ratoncito. En una circunstancia donde ves una araña que se va a comer una mosca, ¿ayudas a la mosca o dejas que la araña se coma a la mosca? Y también puedes poner en esta situación de la telaraña cualquier situación del mundo y a la posición de la araña como cualquier persona o ser, y en la posición de la mosca como cualquier otro ser. ¿Qué haces tú? ¿Cómo actúas? Yo a veces actúo de una y a veces actúo de otra, ¿no? Pero sí, digo, esta pregunta es un poco compleja. ¿Por qué? Porque depende mucho, por ejemplo, vámonos desde lo más generalizado ya hasta desglosado a lo específico. Tú como humano o yo como humano tienes ciertos sentimientos por otros humanos, ¿no? Igual si ves que a alguien que tú quieres lo están hiriendo físicamente en la calle, luego vas a saltar por instinto y por esta parte de sentimientos que tienes hacia la otra persona. Pero si lo ves con un desconocido, a lo mejor no haces nada, ¿no? Creo que ya yendo más hacia el tema de otras especies,
va un poquito de la mano también con ese aspecto de, ok, te puedo decir que pues la araña tiene que comer y es la naturaleza, ¿no? Como poniendo un ejemplo. Pero ¿qué haces tú si estás encariñado con la mosca? Obviamente vas a saltar y no vas a permitir que se la coman, ¿no? Entonces sí es un poco compleja porque creo que sí va un poco de la mano con esta parte de sentimientos, aunque también tendría que ir de la mano con esta parte de empatía, ¿no? Yo personalmente dejo que suceda en ese aspecto. Yo dejo que suceda la mayoría de las veces porque puedes tener empatía para con la mosca, que es la que va a morir, pero también puedes tener empatía con la araña porque si no se come la mosca va a morir, ¿no? Entonces, en ese aspecto que sí es algo complejo, lo que yo personalmente haría es dejar que suceda, ¿no? En ese aspecto. A menos que me encariñe con la mosca, Creo que si estoy encariñado con la mosca, 100% sí no permitiría que sucediera, pero sí ya creo va una cuestión más con sensaciones, sentimientos, emociones del momento. Sí, es compleja la pregunta. Ahora vamos a complicarlo más. Yo creo que todo lo que hacemos lo hacemos por un motivo, ¿no? Y el que dejemos de comer animales y de explotarles es porque tenemos cierta empatía, aunque no tengamos sentimientos tal cual por ellas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí, lo voy a decir así fríamente, no me caen tan bien los animales en general, ¿no? Porque sé que son manchados, porque no se preocupan, son egoístas, ¿no? Todas las personas somos así, pero les respeto y no les voy a hacer daño, ¿no? Y pienso mucho en que a veces como personas veganas hablamos del antiespecismo porque discriminamos al otro ser por su especie, pero siento que si yo pongo el ejemplo de, bueno, entonces un violador por su propio desea hacer eso y puedo intervenir, voy a intervenir o no, pienso que es como, ¿por qué a la humanidad sí la defendemos y a las demás especies no? Porque siento que consideramos que las demás especies pues es su cosa natural. Yo también pienso que los impulsos sexuales son naturales, pero no por eso tenemos que actuar de esa manera, ¿no? Entonces siento que hacemos una distinción. No estoy defendiendo en ningún punto ni atacando al otro, simplemente es hasta qué punto podemos interactuar o realmente hacer, porque pienso en una comunidad que sí come animales y los caza a diestra y siniestra para sobrevivir, entre comillas, porque en realidad como humanidad tenemos muchas opciones, a menos que vivamos en un lugar donde realmente no las hay. Pero con las demás especies siento que es como si no tuvieran la capacidad de elegir, y en realidad, como bien dices, ellas nos adoptan o deciden irse, ¿no? Pero también me he dado cuenta que, por ejemplo, en los santuarios o en casas, si tú tienes gatos y perros, conviven y no se atacan porque tienen las necesidades básicas cubiertas. No sé si eso suceda con una araña y una mosca, ¿no? Si tiene las necesidades básicas cubiertas, no sé si la ataque, pero supongamos que las tienen. ¿Sería justificable entonces que otro ser, en este caso la humanidad, si tiene sus necesidades básicas o no las tiene, mejor dicho, crees que sería justificable que mate a otro solamente por satisfacer su necesidad, entre comillas? Porque al final, pues, ¿cuánto le va a durar esa necesidad? Un día, porque va a tener que seguir matando, ¿no? Ok. O sea, ¿te refieres en cuanto a una cuestión humano, otra especie o...? Como tú le quieras tomar. Puedes dar ambas o todas las respuestas que quieras. Ok. Pues bueno, no, creo que ya teniendo cierta conciencia de lo que está sucediendo, es como lo que te decía, o sea, ya tienes conciencia de ciertas cosas, ya tienes conciencia de que sí, a lo mejor tú no tienes tus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Como comentas, pero no por eso vas a buscar cubrir esas necesidades afectando a un tercero, ya sea de tu misma especie o no. Y más teniendo ya conciencia y voluntad sobre eso, independientemente de todo, ¿no? Entonces la respuesta corta es que no, desde mi punto de vista no es justificable el ejercer un mal
a un tercero de misma especie o no, simplemente porque no tienes tus necesidades básicas cubiertas. A lo mejor te cuesta más trabajo, pero ya eres consciente de ello, y siendo consciente de ello es como autoengañarte desde mi punto de vista, ¿no? Creo que obviamente el camino es a veces más difícil, pero vale más la pena, desde mi punto de vista, hacerlo limpio, por así decirlo, sin afectar a terceros. Gracias por esa respuesta. Al final yo intento que nos cuestionemos, porque yo también me hago esas preguntas, ¿no? No es como que yo diga así se tiene que hacer, no, también me sigo haciendo esas preguntas, ¿no? Y de hecho cada vez que las vuelvo a hacer, me doy cuenta cómo ahora me surge como una nueva como realización o como una nueva respuesta. Entonces me surge otra pregunta, ¿no? Pero cambiando de tema, yo soy un fanático del mundo onírico. Me gusta mucho lo que sueño porque me sorprende, y a veces cuando logro darme cuenta que estoy soñando me miro las manos, y solo de mirarme las manos me sorprende, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras algo que desde mi perspectiva es muy personal, es muy íntimo incluso, y como decía uno de mis hermanos, es nuestro propio paraíso privado, ¿no? Los sueños, o nuestro propio infierno, dependiendo que soñemos. Pero me gustaría que nos compartieras un sueño que hayas tenido, que te haya impactado en tu mundo despierto. Si es que es así, si no, uno que solo te haya gustado o que no te haya gustado. Ok. Pues sí tengo una experiencia, puede sonar muy tranquila, pero fue una experiencia muy fuerte. Como te comentaba, yo hago yoga desde los 15, y dentro de la yoga hay como varias vertientes en cuanto a respiraciones, posturas, meditaciones, toda esta parte. Y hubo un tiempo, justo estaba en la universidad, en mi primer acercamiento al veganismo, en el cual mi maestro nos insistía, bueno, porque íbamos varias personas con él, ¿no? Ya no lo veía tan diario o tan seguido como antes, pero lo veía cada 15 días, y pues nos ponía a hacer técnicas de meditación, sobre todo relajación, muy fuertes, ¿no? Entonces, en una de esas, de hacer tantas técnicas de relajación principalmente, lo que hice fue un día llegar de la universidad. Yo rentaba un cuarto de estudiante. Entonces llegué a mi cuarto, dejé la mochila a un lado, y estaba tan cansado ese día que lo único que hice fue llegar a la cama, tocar cama, recostarme, y me quedé profundo. Para esto yo ya traía práctica de relajación ya muy avanzada en este caso, y de repente lo que pasó, ya ahorita lo entiendo, y me atrevo a decir que fue una experiencia inclusive de DMT, de esta molécula muy famosa, que segrega nuestro cuerpo endógenamente sin que tú la metas exógenamente. Me atrevo a decir que fue una experiencia de ese tipo, porque lo siguiente, no sé cuánto tiempo pasó, perdí noción del tiempo, ¿no? Lo siguiente que pasó fue que me levanté como si yo fuera una tabla, y ya estaba en un espacio que no tenía noción de dónde era, arriba, abajo, un lado al otro, y todo era oscuro. Y yo decía, ¿qué es aquí? ¿Por qué estoy aquí, no? Y de repente empiezo yo a sentir mi campo energético, electromagnético, se podría decir, lo que dicen el aura, coloquialmente. Empecé a ver cómo esta parte electromagnética de mi cuerpo estaba alrededor de mí, y de repente podría decir que de arriba, pero no sé si era arriba o no, empieza a salir como un pequeño sol que se iba acercando, y llegó un punto, te digo, no sé cuántos metros, no tenía noción del espacio como tal. Empecé a observar como si estuviera lloviendo. Entonces empezó a llover, y cada gotita que tocaba mi cuerpo, yo empecé a sentir como, ahí donde tocaba mi cuerpo, como un pequeño orgasmo. Empezó a llover, y empezó a llenarse mi cuerpo de estas gotas, y empecé yo a sentir como un orgasmo en cada gotita que caía, y de repente ya estaba lloviendo por todo mi cuerpo. Entonces yo sentí como un orgasmo en todo mi cuerpo,
Digo que es orgasmo porque es lo más cercano que puedo decir mundanamente, pero no era así, no era como tal un orgasmo, sino era como esa sensación, ese cosquilleo, esa energía. Y yo sentí como mi energía empezó a fluir totalmente por todo mi cuerpo en esta forma de orgasmo, en esa forma orgásmica, por llamarlo de alguna manera. Y empecé yo a entender que esa energía que había yo sentido no era mi energía 100%. O sea, era parte de la energía universal. Y en eso empecé como alrededor a sentir que estaba yo conectado con todos, tanto todas las cosas como todos los seres del mundo y del universo, ¿no? Entonces fue una sensación de entender que sí estamos conectados a fin de cuentas todos, ¿no? Esa fue la interpretación que yo le di. Y acto seguido de eso, no sé cuánto tiempo pasó realmente, de repente empecé a caer, según yo, en este espacio de nuevo, y otra vez sentí que me recosté y abrí los ojos y ya estaba en mi cuarto y desperté de esta parte justo onérica, también le podría decir yo. Esa ha sido la experiencia. No sé si esta parte que viene la voy a poner, pero supongo que quizá le preguntaste a tu maestro. ¿Se puede saber qué te dijo? Sí. Bueno, mi maestro es un viejito cascarrabias, quiero aclarar. Y su principal trabajo es deshacernos del ego a sus discípulos. Bueno, en su momento, y ahorita ya es un hombre más cotidiano, ¿no? Pero antes era muy, muy riguroso, muy rudo. Y bueno, su respuesta sencillamente, digo, yo ya entendí toda esta interpretación que dije antes, después de muchos años inclusive. Pero su respuesta en ese momento fue, pues mira, no pierdas el tiempo en cosas que ya sabes, ¿no? Me dijo, lo único que tú supiste y sentiste fue cómo la energía universal está en tu cuerpo y la energía individual tuya está en el universo. Ya, ponte a estudiar mejor, me dijo. Digo, ya después entendí más cosas, ¿no? Ya después se hizo un poquito menos rudo. Como la parte final de su enseñanza fue un poco más empática, pero no hacia nuestro ego, sino hacia nuestro ser realmente. Porque pues ya habíamos trabajado esta parte un poco del ego y así, que digo, el ego nunca se va a ir, siempre lo vamos a tener, es una herramienta que tenemos. Pero bueno, él ya veía que ya no éramos nuestro ego, ya éramos más ser que ego, ¿no? Y sí, ya después nos explicó que justo así, o sea que el orgasmo es la energía más grande a la que puede aspirar el ser humano en este plano existencial y pues que justo te abre la conciencia, te abre prácticamente los ojos hacia el conocimiento ancestral, ¿no? Hacia el conocimiento espiritual, por así llamarlo. Y dentro de ese conocimiento también, pues a fin de cuentas, y una de las reglas de la yoga principales, de las más básicas, es justo no hacerle daño a los demás, ¿no? Ya sean tus hermanos directamente de especie o a tus hermanos que no son de especie. Entonces esa fue la respuesta de mi maestro. ¿Puedo preguntarte cuál es más allá de la interpretación que se tiene sobre los demás seres? Yo sé que hay muchas personas que tienen la postura de lo que existe es en esta vida y solo en esta vida, y lo demás no existe, ¿no? No hay una vida después de la muerte, no hay... solo cuenta esta vida. Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu creencia y cómo puedes? Es que no me gusta decirle debatir, pero sí como hay quienes te van a atacar porque creas ciertas cosas y hay quienes, pues, no sé si te digan, te van a aplaudir, pero hay quienes defienden que esta vida se tiene que defender. Yo, desde mi perspectiva, es ni la materia ni la energía se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces siempre hemos existido y siempre vamos a existir, de una o de otra manera, ¿no? Y si me voy más estricto, yo sí creo en el renacimiento, ¿no? Mucha gente podrá no estar de acuerdo, no me importa, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con ciertas posturas que tienen y las siguen haciendo y pues no por eso quiero generar disputas, ¿no? Pero desde tu perspectiva, si nos quieres compartir, ¿cómo es tu visión de la vida y de la realidad? Bien, pues, ok.
Lo digo porque es parte de sí, lo que haces. Sí, totalmente. Innegablemente hasta que nos suceda vamos a saber qué, ¿no? Hasta que una persona se muere vas a ver si regresa o no regresa o desaparece y ya no se sabe nada más de él mismo o de ella misma. Pero bueno, ese es un tema que cuando nos toque vamos a vivirlo. Desde mi punto de vista y la experiencia que yo he tenido en estos 15 años haciendo yoga y meditación e intentando abrir mi conciencia en todo aspecto, yo sí creo en la reencarnación, en que regresamos para aprender. Igual desde el punto de vista de lo que yo practico, y me baso mucho en la filosofía hindú de la yoga, porque repito, fueron los que le dieron forma. Sin embargo, hay muchos escritos de muchas culturas, de muchas partes del mundo que ya lo plantearon también. Pero aprendemos, somos mejores seres humanos en este plano dimensional para poder saltar al que sigue, ¿no? Inclusive, sí, te hablé mucho de las culturas antiguas, pero la ciencia va a empezar a desentrañar cosas que las culturas antiguas ya sabían, ¿no? No nos falta mucho, espero. Pero sí hay cosas, inclusive desde el punto de vista científico, que están siendo muy revolucionarias a lo que se creía inclusive hace 30 años, ¿no? En todos estos aspectos. Pues tiene poquito que se descubrió el bosón de Higgs y toda esta parte ya más de física cuántica y ciencias exactas, ciencias duras. Y creo que es lo que te digo, se van a desentrañar varias cosas todavía. Desde mi punto de vista sí hay reencarnación, desde mi punto de vista sí hay un avance en la conciencia del ser, no de un ser humano, sino del ser, de su esencia, de su espíritu, por llamarlo de alguna manera, en la que, pues sí, se tiene que ir creciendo de manera consciente, porque el cuerpo se muere, la mente se muere, las emociones se van, los sentimientos se van, lo físico, obviamente, ¿no? Pero la conciencia creo que es lo que queda, a fin de cuentas. Como dices, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Creo que es esa parte de la conciencia. O sea, lo que va quedando es la conciencia plasmada en distintos cuerpos o en distintas dimensiones inclusive, pero la conciencia siempre va a estar ahí, ¿no? Y es la herramienta más fuerte que tiene el ser. Ya no hablamos de humanos, ya no hablamos de aliens, extraterrestres, como le quieras llamar. Ya hablamos de un ser, ¿no? Esa conciencia de ese ser es lo que tiene para seguir creciendo en todo aspecto. Entonces, ese es mi punto de vista en este aspecto. ¿Cómo consideras que... Es que a veces te estaba pensando en la pregunta sobre cómo a veces nuestras posturas... Digo, al final creo que todas las personas hacemos, vuelvo a repetirlo, cosas porque creemos en algo, ¿no? Seas atea, cristiana, de cualquier religión, crees en algo. Y respecto a ello, y respecto a, como bien mencionas, en dónde crecemos y todo lo que con los seres que nos relacionamos es como vamos formándonos, ¿no? A mí, por ejemplo, me caga que la gente diga, es que el lenguaje inclusivo es te está destruyendo la lengua. ¿Cuál lengua? Te la impusieron esa lengua, ¿no? Todo lo que conocemos nos lo han impuesto, aunque no estemos conscientes de ello, ¿no? Pero quiero saber, desde tu perspectiva, ¿cómo haces para que la gente... Digo, ya nos mencionaste que nuestra misión, si es que así yo intento verlo así, es respetar a los demás seres, ¿no? Pero para ti, ¿qué otras estrategias crees que los demás usan que también funcionan? Ya sea en el activismo por la liberación animal, como por los derechos humanos. ¿Qué activismos crees que funcionan para que en verdad seamos más empáticos en el mundo? ¿O qué te ha funcionado a ti, aparte de la yoga? ¿Qué cosas crees que funcionan para que la gente pueda cambiar o que le puede funcionar? Súper. Sí. Alguna vez ya, nunca me había planteado como con las palabras que me dijiste la pregunta. Sin embargo, ya me había planteado algo muy parecido. Justo como dices.
Y de hecho hay una parte de una canción que me gusta mucho que dice algo como, dice, tus padres también te mienten porque ellos creyeron que todo es real en el mundo que construyeron. Y tiene muchas razones esa frase. O sea, tú siendo educado por tus padres, por el mundo que ellos construyeron, o su generación, o anteriormente, y creen que ese es el único camino, ¿no? Sin embargo, no es así. Ya si nos metemos ya en temas más sociales, pues está el comunismo, el capitalismo y todo eso, y ninguno de esos pues de esas sociedades funcionan al 100%, ¿no? El capitalismo ha sido el que ha funcionado para ciertos fines y es el que ahorita de manera global se está viviendo, pero eso no quiere decir que es la única manera de vivir, ¿no? Entonces, creo, aparte de toda esta parte de activismo y así que mencionamos en el veganismo, indudablemente y lamentablemente desde mi punto de vista, por las heridas que tenemos como sociedad, principalmente en Latinoamérica, creo yo que en Latinoamérica ha sido muy lastimada desde hace muchísimos años. Creo que lo mejor que podemos hacer es tomar terapia como sociedad, ¿no? Porque traemos cargando heridas que no sabemos de dónde vienen. Obviamente esas heridas generan personas con rasgos que quieren herir a los demás, ¿no? Y inclusive ni siquiera saben esas personas que tienen esos rasgos, ¿no? Entonces creo que aunado a toda esta parte, tomar terapia, que es una herramienta de autoconocimiento para que la persona pueda mejorar, más bien tener claridad en qué está sintiendo, qué está pensando, cómo está accionando y por qué lo hace, ¿no? Esto va a ayudar a que todas las heridas como sociedad que traemos cargando vayan a lo mejor 2-3 generaciones empezando a desaparecer y generemos ya una sociedad más enfocada hacia la empatía y hacia el generar un bienestar integral, tanto de la sociedad humana como de la sociedad en otras especies, como del ambiente. Y creo que es eso principalmente. O sea, autoconocernos como sociedad, autoconocernos como seres, como humanos, y agarrarnos de ahí para buscar un bienestar integral. No solo nuestro bienestar, sino el bienestar de nuestra sociedad, de nuestro planeta y de nosotros mismos. Digo, este mensaje me gusta bastante, pero más bien me gustaría que nos dieras un último mensaje, tus redes sociales y si la gente contigo puede tomar terapia tanto de yoga como de qué otros, no sé si se le puede decir servicios, qué otros servicios pueden encontrar contigo. Ah, súper, sí. Pues sí, yo soy profe instructor de yoga, con todo gusto les puedo apoyar en ese aspecto. Doy clases, les comparto lo que yo he aprendido. En cuanto a temas ya más de tipo terapéuticos, no quisiera meterme tanto porque no soy terapeuta, no soy psicólogo. Sí conozco personas que ejercen ya profesionalmente la psicología, pero en donde sí les puedo ayudar es en la parte de meditación, en la parte de técnicas de respiración o técnicas de... pues sí, técnicas en general, no solo de respiración, sino posturas, visualizaciones, respiración para calmar pues a veces ansiedad o cualquier situación desagradable que puedas pasar en el día. Con eso puedes apoyarte para reenfocarte más bien hacia donde tú quieres. En las redes sociales estoy en Instagram, en TikTok como Vexicano, Vexicano, Vexicano. Y también si les late el tema de ir a entrenar y toda esta parte deportiva, también podemos ir a entrenar. No soy coach, pero me gusta y sí les he investigado, pero no cobro por entrenar ni nada. O sea, no estoy certificado para dar un entrenamiento de pesas, ¿no? O de ejercicio o algo así, pero con todo gusto podemos ir a entrenar juntos. Que también no es...
coloquialmente se dice que es terapéutico, no te va a resolver nada, pero te va a ayudar a sacar estrés y toda esta parte tan rápida que traemos de nuestro mundo actual, ¿no? Y un último mensaje que te gustaría dar, vuelvo a repetir, ya nos diste muchos puntos, lo cual yo me voy también enriquecido, pero ¿algún consejo que te gustaría darle así para despedirte a quien te vaya a escuchar? Sí, pues bueno, creo que es importante cuidarse a uno mismo desde el punto de vista físico para pasar a la psique, al mental, pasar al espiritual y obviamente tener una integridad en el entorno en el que vivimos. Así el mensaje tal cual es pues que sí cuiden su cuerpo, cuiden lo que comen, cuándo lo comen, cómo lo comen, escuchen a su cuerpo, empiecen a observarse siempre, tengan conciencia de lo que son y no tengan miedo. No tengan miedo de ser quienes son, ni tengan miedo de saber quiénes son. Todos tenemos una parte oscura, por así decirlo, y una parte de luz, si le queremos poner calificativos, pero eso es lo que nos hace ser íntegros. No tengan miedo en conocerse, en ser libres con ustedes mismos, ustedes mismas, y prácticamente eso. Cuiden todo lo que entra a su cuerpo, tanto desde lo más básico que es la comida, pero también lo que escuchan, lo que ven, lo que sienten. Todo eso es súper importante para conocernos y para poder explotar nuestro potencial al 100%. Te agradezco mucho por la plática, sobre todo porque creo que es la primera vez que menciono que yo creo en el renacimiento. Y mucha gente no le va a gustar ese tema, pero no me importa, es lo que yo creo, ¿no? Hay gente que cree en Dios y pues no estoy diciéndoles que dejen de creer en Dios, o creen que la explotación animal está bien, o creen que el chocolate es rico por sí solo, ¿no? Al final es lo que tú crees y al final, como dices, hasta que estemos en ese momento nos vamos a dar cuenta. De momento creo que nuestra intención es no dañar a los demás, ¿no? Y si algo que creamos nos ayuda para que no suceda eso, creo que está perfecto. Bueno, no sé si perfecto, pero vamos encaminados, ¿no? Entonces te agradezco bastante y espero que la gente se acerque también a ti. Y a mí también me hace falta, como siento que se mueve más un árbol que yo. Sí, a veces así pasa. Tenemos como nuestras etapas, ¿no? Es como, yo siempre digo, son etapas. Jamás vas a estar al 100% top con toda la energía y jamás vas a estar al 100% en el hoyo, ¿no? Siempre vas a estar en un altibajo y lo importante es disfrutar. Todas las etapas, a fin de cuentas, no son para siempre, ¿no? Yo también te agradezco el espacio, muchísimas gracias, me resultó algo muy interesante. Creo que hace muchísimo tiempo no tenía como face to face con alguien y me gustó mucho, ¿no? También el espacio para yo hablar sobre estas ideas que yo tengo me gustó porque casi no comparto eso con nadie, ¿no? O sea, digo, también por la manera en la que vivo es como voy allá, vengo acá, o sea, no me he dado como tanto el espacio para debatir estos temas o para plantearlos sobre la mesa y muchas gracias por esta oportunidad tan grande también. Gracias a ti. Súper. Este podcast es presentado por A Máximo Volumen. Puedes apoyar este proyecto siguiéndonos en Instagram en @de.vegans. Gracias por escuchar y por compartir.